Entonces tenemos la guía pues, de la sesión anterior. De aquí quedaron pendientes entonces que ustedes a manera de práctica resolvieran algunos de estos ejercicios. Sé que algunos estuvieron trabajando uno que otro ejercicio por ahí, ¿sí? Y me compartieron pues como lo que desarrollaron. Me gustaría de pronto verificar que los demás se hayan trabajado y si hay alguna pregunta, alguna duda con respecto a alguno de los ejercicios que trabajaron. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Bien, quiero entonces que abordemos el ejercicio número 8 que me compartieron algunos y entonces para que lo analicemos. Vamos a tomar ese ejercicio número 8 y vamos a mirar entonces cómo sería una solución para él. Me disculpan ustedes allí si de pronto pregunto mucho, pero me gusta de pronto es que mis estudiantes participen, que interroguen, que pregunten, ¿cierto? Porque de pronto uno no todo lo tiene claro y la idea es que estos espacios de encuentros sincrónicos eh, logremos entonces interactuar, que no solamente sea pues como mi voz, pero que sí logremos interactuar y que todo nos quede lo más claro posible. Bien, entonces en este ejercicio en particular nos plantean aquí entonces tomar entonces una decisión a partir de esa información. Y dice, la compañía de galletas Carola desea planificar la producción de galletas que tendrá que entregar a su cliente en 2 semanas. El contrato indica que la compañía Carola se compromete a entregar por lo menos 300 cajas de galletas, cualquiera sea su tipo. O sea, puede ser presentación D, presentación N o una combinación de ambas presentaciones. Cada caja de galletas presentación D tiene un tiempo de elaboración de 2 horas y un tiempo de horneado de 3 horas, mientras que cada galleta de presentación N tiene un tiempo de elaboración de 3 horas y un tiempo de horneado de 1 hora. La compañía cuenta estas 2 semanas cuenta en estas 2 semanas con 550 horas para elaboración y 480 horas para horneado. Teniendo en cuenta que el margen de utilidad de cada caja de galletas presentación D y N es de 8.500 y 8.100 pesos respectivamente, determinar mediante un modelo de programación lineal el plan de producción que maximice las utilidades. Les aquí nos lo especifican que lo que vamos entonces es a maximizar, ¿cierto? Primera pregunta que nos haríamos entonces aquí es que ¿cuál sería entonces nuestra variable? O sea, ¿qué es lo que nos están pidiendo entonces nosotros que calculemos? ¿Sí? Entonces, ley del enunciado, entonces, ¿cuáles serían nuestras variables aquí? Pero yo pienso que sería la N, la D y la combinación de ambas. Bueno, pero aquí nos están diciendo que se producen dos tipos de galletas, ¿cierto? Galletas tipo D y galletas tipo N. En el despacho, en la entrega que se le va a hacer a la persona, esos tipos de galletas pueden ser, o sea, en la cantidad de cajas que se le manden, pueden ser solamente galletas tipo D, o pueden ser galletas tipo N, o pueden ser ambas, una combinación de ambas. ¿Sí? Eso es lo que nos plantean allí. Bien. Entonces, decir que qué tipo de galletas son las que se le van a despachar, pues no tendríamos como que ese sería las variables, ¿no?
¿cuáles serían las variables aquí? O sea, que nos estarían preguntando. Bien, miremos aquí entonces. Si miramos nuestra última, la otra parte del enunciado dice aquí, teniendo en cuenta el margen de utilidad de cada, Andrés dice que 300 cajas de galletas. Pero si eso, si así fuera una variable y usted me dice que la variable son 300 cajas, pues ya no sería variable, ya nosotros conocemos entonces el valor. ¿Sí? Recordemos que una variable es un valor que cambia, ¿no? Pues aquí valga la redundancia, cambia, ¿cierto? Y entonces, en ese sentido podríamos hablar de que es como nuestra incógnita, ¿sí? O nuestras incógnitas acá. Necesitamos, ¿cierto? En este caso necesitamos saber nosotros qué cantidad de galletas tipo D, qué cantidad de galletas tipo N tendríamos que fabricar para poder entonces tener la máxima utilidad, ¿sí? Eso es básicamente pues como lo que nos plantea nuestro enunciado, ¿sí? Recuerden, si aquí nos dicen entonces que por una sola paquete de galletas tipo D ganamos 8500 y por una galleta tipo N ganamos 8100, ¿sí? Nos dice aquí, determine mediante un modelo de programación lineal el plan de producción que maximice las utilidades. O sea, usted tiene que vender son galletas, ¿cierto? Sean D o tipo N, o de las dos. Y la idea es que se venda, que pueda fabricar y pueda vender la mayor cantidad posible. En la medida que usted venda más, ¿sí? En la medida que usted venda más, entonces usted va a tener mayor rentabilidad, ¿sí? Eso es. Entonces, vuelvo y repito, ¿cuál sería entonces nuestras variables aquí? La cantidad de galletas que se van a hacer de tipo D, Y tipo N. bueno, tipo N. Bueno, entonces vamos a identificar las variables. Bien, aquí ya, ¿cierto? Te voy a decir que X es cantidad. Tipo D. Y Y, entonces la cantidad de galletas tipo N. ¿Sí? Listo. Ahora entonces miremos, como nos dice acá también, en esa misma parte nos dice que vamos a maximizar la utilidad, entonces la función objetivo, ¿cierto? Nuestra función objetivo sería entonces un z máximo, ¿sí? Recordemos que z pues plantea como cuál es la función, y aquí se indicaría pues que es máximo o que es mínimo, dependiendo entonces si cómo queremos hacer la optimización entonces de nuestro problema. En este caso nos pide maximizar. Utilizando estas dos variables, ¿cómo quedaría entonces nuestra función de maximización? ¿Sí? Usando estas dos variables, X, que representa la cantidad de galletas tipo D, y Y, que representa la cantidad de galletas tipo N, ¿cómo quedaría nuestra función aquí? Profe, no, 8500 y 8100. Listo, sería entonces, pero ¿cómo lo escribiría? 8500. X y 8500. Ah, sí, sí, 8500 X, ¿cierto? Más 8100 Y, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? O sea, la cantidad de galletas que venda tipo D, que cada uno deja una rentabilidad de 8500, más la cantidad de galletas tipo N, que me deja una rentabilidad de 8100, ¿sí? Esa sería entonces la función objetivo. Muy bien.
Listo. Ahora entonces, tercero, tenemos entonces nuestras restricciones. ¿Sí? ¿Cuál sería nuestra primera restricción? X es mayor o igual a cero. Ok, sí, esas son las restricciones de no negatividad. Muy bien. La primera entonces sería que es que x debe ser mayor o igual que cero, ¿cierto? Igual de, pues y también. Aquí la variable es x y. Pero esas son las restricciones de no negatividad, que las colocamos normalmente pues como al final, ¿cierto? Vamos a colocar las otras que nos plantea la situación acá. ¿Sí? Profe, buenas tardes. La primera restricción no sería 8500X más B, perdón, más 8100Y. Pero esa es la que acabo de decir, ya la tenemos aquí y esa es la función, ¿cierto? O sea, ¿cómo nosotros logramos obtener nuestra rentabilidad o la productividad? O sea, ¿cómo logramos nosotros calcular las ventas? Hablemos así en otras palabras. ¿Cómo podemos nosotros calcular las ventas? Ah, listo. Para poder calcular la venta, la utilidad, perdón, no las ventas, sino la utilidad. Para poder calcular la utilidad necesitamos saber cuántas galletas de tipo D se vendieron, cuántas galletas de tipo N se vendieron, ¿cierto? O galletas de, por ejemplo, hablemos de chocolate. Galletas de chocolate y galletas de vainilla se vendieron. Entonces, cuando yo sé cuántas galletas de chocolate vendo, entonces la multiplico por la utilidad que me deja cada paquete. ¿Cierto? Entonces, esa no sería una restricción. Profe, ¿no sería La restricción. 2x 3y igual menor o igual que 550? Listo. Vamos, Eso iba a decir. ¿Me Las horas repites, de elaboración de cada una. ¿me repites, por favor? Ahora sí. 2x Más, más 3 horas, 3y sí, menor o igual que 550. menor o igual que 550. Bueno, yo escribí lo que usted me está diciendo, ya te voy a mirar si sí tendríamos razón en eso, ¿cierto? Listo. ¿Habría otra restricción allí? Tres x más y menor o igual que 500. 3x más y. ¿Menor o igual que qué? Menor que 550. Otra vez con 550. Bien. ¿Habría otra restricción allí? ¿Habría otra restricción o solamente tenemos esas dos? Bueno, pregunto yo por acá. ¿Y este valor de 480 horas para qué nos serviría? Profe, sería, vale, de 480, ¿cierto? Sí, señor. Esa es otra condición, otra restricción. ¿Y cómo sería esa otra restricción? 3x más y menor o igual a 480. Ahí donde va 550 a 480, que sería la horneado. Ah, listo. Quiere ser 480. Bueno. Vamos a mirar entonces a ver cómo quedarían estas restricciones. Miren, cuando uno tiene la situación así, ¿cierto? Se nos vuelve a veces un poquitico complicadito, enredadito, pues como plantear cuáles son las restricciones y cuáles cuáles son como las varias restricciones. Por eso yo siempre les planteo a ustedes que traten de organizar una tabla de doble entrada
porque así les permite entonces resumir más la información, ¿cierto? Pero si no organizamos tabla de doble entrada, podemos entonces hacer lo siguiente. Bueno, qué pena, me están interrumpiendo acá un momento. Me redan 2 minuticos, por favor, yo organizo aquí algo. Es que me están invitando por acá. Ya un momento. Qué pena, ya estoy de vuelta. Ahí disculpen la interrupción. Bueno, entonces la tabla de doble entrada. Entonces, cuando no hacemos de pronto tabla de doble entrada, lo recomendable sí entonces es hacer como un pequeño resumen, ¿cierto? Que nos permita como tener un poco más clara la situación. Vamos a verificar, por ejemplo, nosotros que si hay una correspondencia entre esos XY que tenemos acá, ¿sí? Yo voy a indicar entonces que esta es la restricción 2. Y entonces quedaría pues así, más o menos eso. Lo que voy a tratar de hacer acá es una tablita de doble entrada muy resumida, muy cortica, ¿sí? Muy cortica, pero que nos va a ayudar entonces a mirar. Bueno, nosotros producimos galletas tipo D, galletas tipo N, ¿cierto? Tenemos entonces un tiempo de elaboración y un tiempo de horneado, ¿sí? Entonces nos dice aquí nuestro enunciado. Bueno, cada caja de galletas de presentación D tiene un tiempo de elaboración de 2 horas. Entonces, elaboración tipo D sería entre 2 horas y un tiempo de horneado de 3 horas. Ahora, dice por acá, mientras que una caja de presentación N tiene un tiempo de elaboración de 3 horas y un tiempo de horneado de 1 hora. Aquí sería 3 horas y 1 hora, la N, ¿sí? La compañía cuenta estas 2 semanas con 550 horas para la elaboración y 480 horas para el horneado, ¿sí? Entonces ese valor de 550 y 480, ¿dónde va? ¿En las columnas o en las filas? La columna, profe. En las columnas, ¿sí o no? Entonces tendríamos que aquí es 550 y acá entonces sería 480, ¿sí? Entonces ahora sí, ya eso nos determinaría entonces que el tiempo de esto no debe superar, o sea, la suma de todo eso no debe superar 550 horas, la suma de todo eso por las cantidades que se fabrique cada una no debe superar los 480, ¿cierto? Entonces tendríamos entre 2x más 3y menor o igual a 550, efectivamente.
3x más y de menor o igual a 480. Listo, ahí está bien, ¿cierto? Eso es lo que uno llamaría así, resumidita, una tabla de doble entrada, ¿sí? Lo otro es lo de la utilidad, ¿cierto? O sea, una caja tipo D lleva elaboración 2 horas y de horneado 3 horas, pero da una utilidad de, o el beneficio, de 8500. Y la galleta tipo N da una utilidad de 8100. Eso es básicamente lo que nos plantea el enunciado. Bueno, ahora sí, si ya no tenemos temas restricciones, y estas restricciones efectivamente están bien planteadas, entonces podemos escribir la restricción 3, que es la de no negatividad, que nos decía Luis ahorita. X debe ser entonces mayor o igual a 0, ¿cierto? Pero también Y debe ser mayor o igual a 0. O sea, debemos producir galletas tipo X o tipo N, D o N. ¿Sí? Listo, ya tenemos entonces allí nuestra situación planteada. Entonces vamos a iniciar pues como el proceso de lo que es la solución. ¿Sí? Lo que es la solución. Para la solución yo les voy a mostrar lo siguiente, y es que ustedes se pueden apoyar con algunas aplicaciones en línea, que yo les mostré la semana pasada, creo, que nos van a permitir entonces encontrar la gráfica de esta situación. Entonces voy a abrir por acá una página, la página de GeoGebra, y con GeoGebra vamos entonces a tratar de escribir nuestras funciones, nuestras restricciones, perdón. Entonces nuestra primera restricción dice que es 2x más 3y, ¿sí? Yo capturo aquí un momentico la imagen para no estar saltando tanto. Entonces nuestra primera restricción la escribí aquí como una ecuacióncita. Mira aquí un momento, yo muevo esto. A ver, María, no me dejará mover esa pantalla. Bueno, aquí 2x más 3y debe ser menor o igual a 550. Y la otra se dice entonces que es 3x más y menor o igual a 480. Listo, tenemos entonces aquí nuestras restricciones. Vamos a mirar entonces si podemos nosotros identificar esto no me está dejando mover. Ahora sí. Listo, aquí yo voy a cambiar el color a esto para que las áreas nos queden como distintas. Y voy entonces a reducir. Ahí tenemos nuestra gráfica. Listo. Entonces eso es lo que nos muestra la gráfica. O sea, si nosotros verificamos aquí la información, efectivamente tiene entonces las condiciones que nosotros estamos analizando, ¿cierto? Algunos compañeros lo que hicieron también fue agregar aquí una tercera restricción o una cuarta restricción. Vamos a volver aquí a nuestro enunciado y les voy a indicar entonces qué fue lo que hicieron algunos. Miren, cuando plantearon entonces el enunciado, encontraron lo siguiente, esa parte inicial que dice que el contrato indica que la compañía Carola se compromete a entregar por lo menos 300 cajas de galletas, cualquiera sea su tipo, ¿sí? O sea, una tercera restricción que dice que entonces que X más Y, ¿cierto? La cantidad de cajas de galletas tipo X y la cantidad de galletas tipo Y deben de ser por lo menos 300 cajas, ¿sí? Entonces yo la voy a escribir también por acá como una restricción 4, que no tuve en cuenta ahorita, y entonces dice aquí que X más Y debe ser entonces por lo menos, ese por lo menos que nos quiere mostrar, ¿cómo lo remetaríamos? Como mayor o igual que o menor o igual que. Mayor o igual. Mayor o igual, ¿cierto? Entonces lo pueden decir como mayor o igual a 300.
Bien. Listo, entonces ya tienen entonces estas tres restricciones. Vamos llevando entonces esa tercera aquí a nuestro plano. Y voy a colocar entonces aquí que x más y mayor o igual a 300. Listo. Aquí fue entonces donde algunos encontraron lo siguiente, y es que cuando analizaron el enunciado, ¿sí? Cuando analizaron el enunciado, entonces uno veía hasta aquí la gráfica, lo que nos muestra la gráfica pues como tal. Nos dice entonces lo siguiente, y es que en nuestras dos primeras líneas o nuestros dos primeros planos se intersectan, ¿cierto? Y forman esta área de región factible, ¿sí? Forman esta área de región factible. Y cuando colocamos la condición de pronto de que se fabriquen entre mínimo 300, o sea, que la empresa venda mínimo 300 cajas, entonces el área para esa condición o para esa restricción es la que está por acá, está por encima entonces de esta área de región factible en la que se cruzan estos dos ejes, ¿cierto? ¿Sí? Lo que nosotros necesitaríamos aquí también analizar es que si es posible de pronto de encontrar este punto de intersección. Recordemos que uno tiene que analizar aquí como los puntos de intersección para ver si entonces entre ellos posiblemente pues se logre encontrar como la solución a nuestro problema, ¿sí? Se logra encontrar pues como la solución a nuestro problema, aunque teniendo en cuenta lo que ahorita la condición, la restricción 3 está como por encima de este, ¿cierto? Entonces cuando utilizamos GeoGebra, GeoGebra nos permite a nosotros escribir esto como una desigualdad, pero también nos permite cambiarla a una simple igualdad. ¿Y para qué hago esto? Porque GeoGebra nos va a mostrar aquí entonces los puntos de corte. Miren que estoy cambiando los mayores iguales o menores iguales por simplemente un igual. Y entonces aquí ya tengo los puntos, pues las líneas solamente, ¿cierto? Y le digo entonces a GeoGebra que me muestre puntos especiales en cada función, ¿sí? Que me muestre todos los puntos especiales. ¿Qué son esos puntos especiales? Los que nosotros buscábamos allá cuando decíamos de que, bueno, para la restricción 1, si x es igual a 0, vamos a hacerlo aquí un momentico para que ustedes se den cuenta. En la solución, entonces nosotros tomábamos la primera restricción, r igual 1, que nos dice entonces que 2x más 3y lo hacíamos entonces igual a 550, ¿sí? Y entonces empezamos a mirar si x es 0, entonces y cuánto vale, ¿sí? De aquí entonces nos damos cuenta enseguida que se cancelaba 2x, entonces quedaría que 3y va a ser igual a 550, por lo tanto y es igual a 550 dividido 3. ¿Y cuánto da esa división? 550 dividido 3. $166.6666. 550 dividido 3. No, bro, disculpe, da 183.333. Es correcto, 183, eso es. Listo, entonces mire que ahí uno encuentra el punto P1, ¿sí? Que dice entonces que x vale 0 y y vale 183,3, ¿cierto? Una cifra decimal periódica. Entonces ese punto que nos está mostrando aquí es ese punto que nos muestra por acá antes, mire. O sea, si x vale 0, entonces y va a valer 180.333. ¿Dónde nos muestra? Mira aquí ya, el punto B, intersección con el eje Y, ¿sí? Cuando x vale 0, y vale 183.333, ¿sí? Ese es el punto, el B. Ahora, en ese caso, por ejemplo aquí, el A, miremos aquí, el A dice que era, bueno, la raíz 275 y 0, ¿cierto? ¿Ese cuándo sucede? Si nos vamos a nuestro problema. Es que cuando analizamos, por ejemplo, en esa misma situación,
es la condición. Si y es igual a 0, entonces x ¿cuánto vale? ¿Sí? Entonces si y vale 0, entonces 3 por 0 daría 0, se tendría 2x solamente. 2x igual a 550, entonces x va a ser igual a 550 dividido 2. Entonces x va a ser igual a 275. Y mire que ese es el punto 2, que allá nos lo muestra como punto 1 o punto A. 275 en x y y vale 0. ¿Sí? Bueno, aquí está. ¿Sí? 225 en x y y vale 0. Entonces mire que aquí nos muestran todos los puntos. Bueno, el punto C es este, ¿cierto? Que pasa entonces por x igual a 160, y 0. Y el punto D, pues que está por allá en la parte superior. Pero también GeoGebra nos permite entonces, un momento aquí. Aquí un momentico. Y es que no me está mostrando ahora este. O sea, yo estoy aquí en la calculadora, entonces cuando le doy clic en ese icono de herramientas, yo le puedo decir que entonces que me muestre la intersección. ¿Sí? Aquí, se la desactivé antes. Ahí la tenía ahorita. Y no me muestra ahora. Un momentico, vamos a seleccionar esta. Ahí está. Cuando le doy clic acá, sí, ahí está. Este punto es la intersección. Ese punto entonces es el de que se intersecta tanto la primera restricción como con la segunda restricción. Entonces mire el valor que nos da: 127.14 y 98.57. ¿Sí? Ese es un punto de intersección. Entonces, para uno analizarlo desde la gráfica y verificar entonces, por ejemplo, de que sí se pueda cumplir la tercera restricción, entonces es sumar estos dos valores. ¿Sí? 127.14, así redondea pues por truncamiento, más 98.57, ¿sí? Nos va a dar solamente 225 unidades. ¿Esto qué representa? Estos dos valores es la cantidad de galletas tipo tipo D y tipo N que se pueden fabricar la empresa. ¿Sí? O sea, ¿qué les quiero mostrar? Que si escogemos este valor de aquí, este punto de intersección, entonces la empresa no fabrica galletas tipo D, solamente fabrica 183 galletas tipo N. Si escoge el punto A o el punto C, ¿cierto? Solamente estaría fabricando galletas tipo D, más no galletas tipo N. ¿Por qué? Porque esas serían entonces en cero, ¿cierto? El eje Y representaría entre las galletas tipo D. O sea, aquí por ejemplo sería fabricar apenas 160 galletas tipo D. O si escoge esta, por ejemplo, estaría fabricando menos de 280 galletas tipo D solamente. ¿Sí? Entonces, en este punto, posiblemente, porque le mostré ya la clase pasada, en este punto es el punto en que tiene la mayor posibilidad de ventas. O sea, la mayor rentabilidad la va a tener entonces cuando tenga esta cantidad de galletas. Cuando logre fabricar 127 galletas tipo D y 98 galletas tipo N. Pero aún así, aunque estos son los dos puntos en que obtiene mayor rentabilidad, no alcanza a cubrir, ¿sí? No alcanza a cubrir la demanda que le están haciendo. ¿Y cuál es la demanda que le están haciendo? Esa de aquí, ¿cierto? No alcanza a cubrir esa demanda de fabricar por lo menos 300 galletas. ¿Sí? Entonces, ese problema trataba de eso. ¿Sí? ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Ok, No, señor. listo. Pero ojo, eso hay que demostrarlo, o sea, demostrarlo entonces que no es simplemente indicar allí, por ejemplo, que no tiene solución el problema, ¿no?
pero o sea, cuando me dicen no tiene solución es porque no lo tiene, ¿sí? Porque no tiene. Entonces debimos entonces, por ejemplo, de haber como capturado, haber hecho la gráfica, ¿cierto? Indicar, por ejemplo, de que la intersección de los valores, no voy a tomar aquí de pronto un momento, espero que se me congeló la imagen. Les dimos, por ejemplo, nosotros haber hecho la representación como gráfica de esto, ¿sí? Entonces ahora sí yo voy a capturar la imagen un momento para ver si de pronto la llevo allá. Entonces estas herramientas, cuando ustedes vayan a presentar entonces un trabajo, las pueden ustedes usar, ¿sí? Si ya les pido a ustedes un ejercicio, entonces ustedes pueden utilizar entonces GeoGebra, pueden utilizar entonces alguna aplicación de estas para hacer la representación gráfica, ¿cierto? Y mostrar entonces como esos puntos de intersección, esos puntos de corte, mostrar la gráfica, mostrar entonces el área de región factible, ¿sí? Y ya entonces ahí sí dar respuesta a la pregunta, porque es que acá hay una pregunta, ¿sí? Cuando leemos el enunciado aquí me dice, ¿sí? Determine mediante un modelo de programación lineal el plan de producción que maximice las utilidades. Que yo puedo contestar aquí, listo. El plan de producción que maximiza las utilidades es cuando entonces la empresa fabrica 127 galletas tipo D y 98 galletas tipo N, ¿cierto? Ahí tiene su mayor beneficio, dadas las condiciones que están aquí planteadas, ¿cierto? Pero eso no garantiza que la galleta cumpla la demanda que le están haciendo, que es de 300 cajas de galletas, ¿sí? Porque nosotros tenemos que acostumbrarnos a que la respuesta, ¿sí? La respuesta no es una respuesta de un número, no es una respuesta para una máquina, la respuesta es para un ser humano, ¿cierto? Va a leer entonces un enunciado. Entonces por eso debe ser una respuesta pues un tipo textual, ¿sí? Listo. ¿Alguna otra pregunta, alguna duda al respecto? Profe, una preguntita. Sí, señor. O sea, profe, que uno manejando bien el GeoGebra, pues uno podría sacar rápidamente pues todos esos puntos después de que uno tenga todas las restricciones. Claro, sí, esa GeoGebra, mire, nos va a permitir entonces resumir todo esto, no hacer eso que está acá, ¿sí? No hacer todo este procedimiento que estamos haciendo dentro de aquí, ¿sí? Recordemos entonces que cómo lo estamos haciendo, simplemente entonces usted escribe la ecuación, yo voy a limpiar aquí, borrar todo, a ver si que no me lo guarde. Entonces una ecuación cualquiera, por ejemplo, supongamos que es 5 cuartos de x más 3y, ¿sí? Y yo necesito entonces que sea menor o igual a, por ejemplo, 1200. Ahí está entonces, y ya le doy enter, ¿sí? Y ya allí entonces me coloreó la imagen. Y lo que puedo hacer es empezar a reducirla, ¿sí? Para poder visualizar pues como mi plano, ¿cierto? Listo, ahí está entonces mi plano, yo lo puedo mover. Entonces ya yo aquí puedo identificar entonces cuál es el punto de intersección acá entre esta, bueno, aquí está un punto de corte con el eje X, perdón, un punto aquí con el eje Y. Pero así, como estoy diciendo el símbolo en mayor o menor igual que, o menor igual que, no me muestra el punto, ¿cierto? Porque si yo le doy acá, viene que no me muestra como decir que puntos especiales. Entonces por eso les decía, cuando estamos trabajando en programación lineal, no utilizamos entonces la desigualdad, sino que utilizamos una igualdad. O sea, colocamos es igual simplemente. Y le damos enter. Entonces, él nos traza es la línea por donde pasaría pues como nuestra área, ¿cierto? Y aquí sí yo en los 3 puntos le puedo dar y me muestra aquí que puntos especiales. Y ya me muestra entre los 2 puntos, miren. Esto aquí, este punto aquí es cuando bueno, aquí dice entonces que vale y0, cuando y vale 0, ¿cierto? Entonces ¿cuánto valdría x? Ese punto A, o sea, entonces si y vale 0, x vale entonces 960, y este punto B es lo contrario, cuando yo digo entonces que x es la que vale 0, entonces ¿cuánto vale y? Entonces y vale
400 en ese caso. Lo podemos comprobar desde aquí, mire, si tenemos nuestra ecuación acá, ¿cierto? Tenemos aquí 5 cuartos de x más 3y igual a 1200. Entonces estamos diciendo que si x vale 0, entonces sería 5 cuartos por 0 más 3y igual a 1200. 5 cuartos por 0 se hace 0, se cancela todo esto. Entonces aquí nos quedaría para despejar y. Y entonces va a ser igual a 1200 dividido 4. Entonces y vale, perdón, dividido 3. Yo creo que aquí dividido 4, pero es 3y. Entonces 1200 dividido 3, que nos va a dar 400. Y ahí está el punto, ¿cierto? El punto es x vale 0, y vale 400, que es el que nos está mostrando acá. X vale 0, y vale 400. Entonces todo este procedimiento que yo acabo de escribir acá, GeoGebra nos lo hace enseguida, dándole pues en esos 3 punticos y que nos muestren los puntos especiales, ¿sí? Voy a borrar eso aquí un momento para dibujar otra ecuación y les muestro entonces para que haga la intersección. Vamos a colocar otra entrada, supongamos aquí que sería x más y solamente igual a 630, por ejemplo. Le doy enter. Mira, ahí está la otra ecuación, ecuación número 1, ecuación número 2, ¿cierto? Y a esa entonces le voy a colocar también puntos especiales. Mira que aquí también te me los muestra el punto C, el punto D, ¿cierto? Y me está marcando en sí la intersección. Para yo conocer el valor de intersección, entonces yo me paro sobre el punto de intersección y le doy clic allí. Y ahí me dice, ese otro punto de intersección sería 394.28, 235.71. Y el área de región factible ya entonces sería esta superficie que queda por debajo de las dos líneas, ¿sí? Que es el área que yo empezaría entonces como a analizar. Ese sería el área de región factible. ¿Sí, Anderson? Entonces, aquí estaría pues como lo que uno con GeoGebra puede entonces uno resolver o ayudarse para resolver estos ejercicios. ¿Sí? Bien. ¿Preguntas hasta aquí? A ver, profe, y el sistema no da como una forma para que eso quede bien, pues bien bonito para pintar el área de región factible, profe. Ya, listo. Si lo queremos coloreado, entonces usted lo hace en línea, ¿cierto? Y saca los valores. Usted lo hace así en la línea y saca los valores que están acá, ¿sí? Ahora, para que quede coloreado, entonces usted devuelva. Entonces aquí no coloque igual, sino que coloque entonces el símbolo que le estén pidiendo. Menor o igual, por ejemplo. Y le da enter. Y vamos a mirar si nos permite colocar menor o igual. Nos toca borrar estos puntos de intersección. Vamos a borrar esto un momentico, porque como cuando es un área no permite entonces colocar esos puntos. Vamos a ver si ahora sí. Ahí está mi idea. Ahí queda coloreado. Y este otro que también tiene un igual, vamos a colocar entre menor o igual. ¿Sí? Entonces tenemos, y esta vamos a escribirla aquí. No como una ecuación, sino que así me da así: x más y menor o igual a 360. La está colocando igual como si fuera una ecuación. Por aquí. Ahí está. Y ahí está entonces el área pues como coloreada. Usted puede modificar los colores. Usted le da clic acá en el punto, lo quita, lo pone, ¿cierto? ¿Sí? Pero usted le hace en los 3 punticos propiedades y puede cambiar entonces el color para que usted lo pueda antes como presentar de forma diferente. Y mire que esa primera área es morada, esa segunda área es como rosada, ¿cierto? Y cuando se combina, entonces nos muestra aquí la combinación de las dos. Entonces ese es el área de región factible. Solo que así, cuando tenemos como esto, como lo presenta, o sea, los símbolos de mayor igual o menor igual, lo muestra como si fuera un área, entonces no le va a permitir usted colocar los puntos especiales, que si no los coloca. ¿Sí? En ese lado usted no puede colocar intersecciones. ¿Sí?
Bueno, aquí de pronto si usted solo los coloca aquí. O sea, están en la herramienta aquí de geometría, en herramientas, entonces punto, y entonces ubica los puntos allí. ¿Sí? Dando simplemente pues un clic sobre ellos. Pero no le permite, no le muestra los valores. Ahora, aquí están. Y se va agregando los puntos, mire, aquí se los va colocando. Entonces mejor sí. Es más práctico así. Aquí lo que está haciendo es un recorrido, está recorriendo el punto desde 0, 0 hasta llegar entonces al punto pues desde menos infinito hasta llegar al punto que se marcó. Aquí por ejemplo nos va a recorrer este punto, ¿sí? Pero no es, pues, eso no tenía como una funcionalidad aquí, ¿sí? Listo. Pero que usted preguntó por la coloreada, mira, aquí están ya los puntos coloreados. Eso es. Listo. Bien, ¿alguna otra pregunta? No. Listo, entonces recordarles, tenemos entonces dentro de 21 días, el 27 sería el examen parcial para esta materia, ¿oyeron? Para que lo tengamos presente. Ese examen parcial, como es de la jornada de la tarde, entonces sí nos quedaría para el 27. O sea, tenemos que hacer el 20 normal, 3 y 20, y el 27 sería entonces el examen parcial. Bien, vamos entonces a trabajar una nueva guía. Un momento, yo la uso aquí por favor. Se me escapó, programación lineal. Yo lo paso mejor allá a la aplicación para que nos quede más fácil visualizarlo. Aquí está. Se me redujo la imagen del... Esperen, que es que este programa de grabado es un poco a veces... Ahí se está grabando bien. O sea, cuando abro alguna otra aplicación, entonces se cierra, se reduce pues como la imagen. Bueno, entonces tenemos... Bueno, aquí les planteo entonces en esa guía se llama como si solución gráfica lo que es de un programa de programación lineal. Entonces tenemos aquí una situación que debemos nosotros de resolver. Esta guía nos muestra entonces un ejemplo práctico de cómo entonces uno analizar un problema de programación lineal donde tenemos entonces varios puntos de intersección, varios puntos de corte, ¿sí? Vamos a tratar entonces de leerlo para que podamos entonces saber cómo es pues, cómo es el ejercicio como tal. No me abrió el problema completo. Listo, aquí sí lo tengo. Vamos a copiarlo acá para llevarlo. A ver, María. Listo, entonces el problema nos plantea lo siguiente. Les voy a ampliar la imagen para que la puedan visualizar mejor. Entonces la compañía Ready-Mix, ¿cierto? Ready-Mix produce pinturas para interiores y exteriores M1 y M2. La tabla siguiente proporciona los datos básicos del problema. Entonces aquí está la información de nuestro enunciado. Dice que entonces eso es toneladas de materia prima, ¿sí? Pintura para exterior, pintura para interiores, disponibilidad máxima de toneladas. Entonces dice materia prima para M1, ¿sí? Entonces para exteriores sería 6, para interiores sería 4, disponibilidad tenemos 24. Materia prima para M2, entonces tenemos 1 tonelada para exteriores, 2 toneladas para interiores y una disponibilidad de 6 toneladas. Utilidad por tonelada en millones.
Entonces, para exteriores daría antes 5 millones, miles, perdón, 5.000 dólares, y para interior 4.000 dólares. Una encuesta de mercado indica que la demanda diaria de pintura para interiores no debe ser mayor que 1 tonelada más que la de pintura para exteriores. También que la demanda máxima diaria de pintura para interiores es de 2 toneladas. Ready Mix desea determinar la mezcla óptima, la mejor, de productos para exteriores y para interiores que maximice la utilidad diaria total. Planta aquí. Entonces, el modelo de programación lineal, como en cualquier otro modelo de investigación de operaciones, tiene 3 componentes básicos: las variables, el objetivo y las restricciones, ¿cierto? Entonces, primera actividad, defina los 3 componentes básicos para establecer el modelo de programación lineal para redimir. O sea, hay que definir cuál es la variable, cuál es la función objetivo y cuáles son las restricciones. ¿Sí? Segundo, piden aquí que establezcamos la solución gráfica del modelo planteado. ¿Sí? Y tercero, para el modelo de Redimit, definan cada una de las siguientes restricciones y exprésela en una constante, como una constante al lado de la otra. Bueno, eso ya para que vamos a mirar después. Listo, tenemos entonces nuestro enunciado aquí. Les pido entonces a ustedes que identifiquen esa primera parte. O sea, vamos a mirar entonces qué es eso. Entonces vamos a definir entre los 3 componentes, vamos a definir cuáles son las variables, cuál es la función objetivo y cuáles son entonces las restricciones del problema. Vamos a tomar entonces unos 5 minuticos para que ustedes lo piensen, léanlo bien, piénsenlo y me van indicando enseguida ahorita cuáles serían entonces la solución. Pues, los tres componentes.
Un momento que ya activo mi micrófono nuevamente, que este se me desactivó. Listo, si tienen alguna pregunta, alguna duda para resolver el ejercicio, me van indicando. Pues yo diría que las variables son M1 y M2. Sí, ¿y cómo sería? O sea, bueno, voy a plantear por aquí lo que plantea Luis. Variables. Entonces, X es igual a M1. Y igual entonces a M2. No, pero miento. Me equivoqué. Creo que son las variables son las pinturas de exterior y pinturas de interior. Que así como lo estoy planteando, no creo que dé. Listo, vale. Revíselo bien, analícelo y ya ansiedad me indica entonces.
Listo, los escucho. ¿Cómo vamos? Listo, ¿cómo vamos? ¿Me indican por favor? ¿Tienen alguna pregunta o si identificaron cuáles son las variables? Si tienen problemas con el audio me pueden escribir tranquilamente que yo les leo por acá el mensaje por el chat. Pero pues yo creo que sí son las pinturas, pintura para exterior y pintura para interior. Pues las variables. Las variables. Listo, entonces a lo que dice el compañero, entonces tenemos aquí por ejemplo, miren, este que tenemos aquí puede ser básicamente también nuestra tabla de doble entrada, ¿cierto? Yo voy a colocar aquí como líneas para indicar entonces cómo podría quedar entonces organizada nuestra información, ¿sí? Entonces aquí por ejemplo nos dice que eso es M1, un momento acá. A ver, María. Listo, ese sería entonces M1, M2 y entonces de la utilidad. Cuando miramos entonces eso como una tabla de doble entrada, mira aquí entonces que dice que materia prima para M1, o sea, dos tipos de pinturas, ¿cierto? Pinturas M1, M2. Cada tipo de pintura lleva entonces exterior, ¿cierto? Lleva una cantidad de pintura para exterior y una cantidad de pintura para exterior. Y dice entonces que la disponibilidad diaria máxima por tonelada, entonces para ese caso sería antes de 24 para M1 y de 6 entonces para M2. Perdón, esa es la materia prima M1, materia prima M2, ¿cierto? No el tipo de pintura, sino materia prima. Entonces,
Cuando miramos nosotros en nuestro enunciado, dice aquí que, bueno, para plantear una encuesta de mercado indica que la demanda diaria de pintura exterior para interiores no debe ser mayor que 1 tonelada. Aquí, qué pena, estaba buscando esa. Determinar la mezcla óptima, la mejor, de productos para exterior y para interior que maximice la utilidad diaria, ¿cierto? La utilidad diaria total. Listo, entonces aquí lo que no sabemos nosotros es qué cantidad de materia prima M1 debemos usar, ¿cierto? Qué cantidad de materia prima M2 es la que tenemos entonces que utilizar para fabricar entonces pintura para exterior y pintura para interior, ¿sí? Repito, estaríamos claro con que X, o sea, las variables si son M1 y M2, o habría de pronto que identificar bien las variables o colocarle otro nombre, ¿sí? O sea, M1 ¿qué representaría? M2 ¿qué sería? Aquí en esta situación. Profe, yo creo que las variables deberían de ser pintura para interior y pintura para exterior, profe. ¿Por qué planteas eso? Porque debemos hacer las mezclas óptimas con esos dos tipos de pintura, profe. Exacto, aquí lo que me están preguntando es qué cantidad de pintura, ¿cierto? Para exterior y para interior serían las que se deberían fabricar, ¿sí? Bien. Entonces, me repite por favor cómo quedaría entonces la variable. No sé, profe, te decía, podría de ser, por ejemplo, P y PI, profe, no sé, o sea, pintura exterior y pintura interior, o E y o I, o sea, exterior y interior, deberían Sí, ser las variables. pero ¿qué? O sea, cantidad o precio o qué. Porque aquí nos hablan de dos cosas, nos hablan de la utilidad y nos hablan de las cantidades, ¿sí? Partamos de aquí, partamos de lo siguiente, o sea, dice, detener la mezcla óptima, o sea, la mejor, de productos para exteriores y para interiores que maximice la utilidad. O sea, sabemos que entonces pintura para exterior da una utilidad de $5.000 y pintura para exterior da una utilidad entonces de $4.000. ¿Cómo adquiriríamos la función objetivo? Antes de mirar la variable, ¿cómo ustedes creen que cómo se adquiere la función objetivo? O sea, ese Z máximo, ¿cómo lo podríamos expresar? Porque dice que maximice, entonces vamos a es un Z máximo. 5X más 4Y. Esto indicaría que es 5X más 4Y. Correcto. Bien. ¿Todos están de acuerdo con que la función objetivo sea esta? 5X más 4Y. Yo sí, profe. Ok, Andrés, gracias, listo. Bien. Tomo entonces así como los de todos. Andrés. Ok. Bien, ahora la pregunta es, ¿esta X qué representa? ¿Esta Y qué representa? Cuando sepamos nosotros qué representa la X y qué representa la Y, estamos respondiendo a la primera pregunta. O sea, ¿qué es esa variable y cuál es esa variable? ¿Sí? Nosotros en matemática, para poder trabajar mejor, para trabajar más fácil, renombramos las cosas. O sea, por ejemplo, ustedes, miren, en el colegio nosotros hablábamos de que una persona gasta 15 minutos para recorrer 1 kilómetro, ¿cierto? O sea, esa expresión de que una persona gasta 15 minutos para recorrer 1 kilómetro, entonces está dando, ahí hay entonces un tiempo de 15 minutos, ¿cierto? O 0.25 horas, y hay entonces un espacio que está entonces en kilómetros, ¿sí? Y entonces ya uno puede hablar, puedo determinar de la velocidad, entonces espacio sobre tiempo. Esto es una expresión matemática o un modelo matemático, ¿cierto? Que está utilizando entonces algunas variables, en este caso lo que es el espacio y el tiempo, ¿cierto? Lo que es el espacio y el tiempo, o sea, para no hablar de espacio, no,
¿Cuánto recorre entonces en tanto tiempo? No. Entonces uno utiliza X es el espacio que se recorre, TA es el tiempo que demora en recorrer ese espacio. Esto es una representación matemática que nos evoca pues como esa expresión textual que estaba mencionada ahorita. Ahora entramos a esta X, darle una connotación, o sea, no simplemente puede ser X. X, ¿qué representa? Bananos, manzanas, peras, o toneladas de pintura, o pintura para exterior, pintura para interior, ¿cierto? O materia prima M1 o M2, o sea, hay que darle un contexto a la variable, ¿sí? Porque nosotros vamos a tratar antes de mirar eso desde un punto de vista pues como matemático, ¿cierto? Uno. Dos, es que cuando nosotros estamos, por ejemplo, modelando una situación de esta, queremos posiblemente llevarla a un software, a un programa. Y entonces nosotros podemos colocar allí X es igual, o sea, 5X más 4Y, esa es la función. Pero cuando nos dé el resultado, ese resultado, ¿qué nos va a representar? ¿Sí? Eso es lo que nosotros tenemos que analizar. Es más, usted cuando está programando, creo que usted ya ha utilizado Java, JavaScript o algo así, ¿cierto? Usted declara las variables. Entonces eso también hay que hacerlo acá. Hay que declarar las variables. Listo, entonces repito. Este 5x más 4y es la función objetivo. Estamos claros y está bien planteada así. Pero ¿qué representa la x? Nuevamente, materia prima M1, M2 respectivamente, XY, o pintura para exterior y pintura para interior, XY respectivamente. La X, pintura para exterior, y la Y, pintura para interiores. Listo, entonces vamos a colocar aquí lo que plantea el compañero. Entonces X es la cantidad, o es cierto, porque no tenemos en cuenta aquí cuánto es. Dice el compañero que es cantidad de pintura aquí no es pintura, ¿no? Qué pena, Luis, me repite que ahora ya me confundí, fui yo. ¿Es pintura para exterior o materia prima M1? Pintura, profe, pintura para exteriores. Ah, ya. Cantidad de toneladas, ¿cierto? Pintura para exterior, listo. Y entonces Y es la cantidad de toneladas de pintura para interior. ¿Hasta allí todos estamos de acuerdo con esta expresión? Bien, como ese silencio entonces como un sí. Listo, entonces si hemos declarado entonces ya que X es la cantidad de pintura para exterior y Y la cantidad de pintura para exterior, entonces así podríamos nosotros darle un contexto a esta función objetivo, ¿cierto? O sea, 5X más 4Y, ¿sí? O sea, una tonelada de pintura para exterior me deja 5 euros, $5.000, y una tonelada para pintura para exterior me tiene una utilidad entonces de $4.000. Listo. Tenemos entonces ya la variable, tenemos entonces la función objetivo. Ahora las restricciones. ¿Cómo quedarían entre nuestras restricciones? Escucho la primera restricción. 6X más 4Y menor o igual a 24. 6X más 4Y menor o igual a 24. Muy bien. ¿Qué otra restricción? ¿Hay alguna de R2 o solamente tenemos esa? La otra sería X más 2Y menor o igual a 6. Correcto, sí. Menor o igual a 6. Listo. ¿Hay alguna otra restricción? La de no negatividad, profe. Listo. Ahí hay otra, pero no estoy seguro si aplican ahí. Pues lo que dice, son lo que dice el enunciado. Ah, bueno. Vamos a mirar entre la del enunciado, la que dice Anderson, es correcto, sí. Hay otra ahí entonces, la de no negatividad. Pero entonces Luis plantea que aquí en el enunciado tenemos otras. ¿Dónde, Luis? O sea, yo aquí veo 24 y 6, ya está puesto aquí. ¿Qué otras restricciones tenemos allí? Por ejemplo, donde dice que una encuesta de mercado indica que la demanda diaria de pintura para interiores, o sea, en este caso Y,
no puede ser mayor que 1 tonelada más que la pintura para exteriores, en este caso X. Pues pienso yo que esa sería una restricción también, ¿no? Sí, señor. ¿Y cómo se escribiría eso entonces? La lengua. Y menor o igual a X más 1. Listo, y menor o igual a X más 1. Vamos a mirar si lo que dice, lo que se plantea aquí es esto que dice acá. Dice, una encuesta de mercado indica que la demanda diaria de pintura para interiores, ¿sí? Demanda diaria para pintura de interiores no puede ser mayor que 1 tonelada más que la pintura para exteriores. La pintura de interiores debe ser menor o igual que 1 tonelada, que la... Es correcto, que 1 tonelada más de pintura de exteriores. Aquí está bien, ¿cierto? Porque aquí simplemente lo plantea como mayor. Entonces puede ser menor o puede ser igual. Muy bien, hasta aquí vamos. Esa. Pero también dice esto. También que la demanda máxima de diaria de pintura de exterior es de 2 toneladas. Exactamente, profesor, era otra referencia que le iba a decir, donde Y es menor o igual a 2. Que la demanda máxima de pintura de exterior, interior, exacto, Y. Entonces tenemos esta cuarta restricción. Y entonces, bloque 4. Y entonces tiene que ser menor o igual a 2, ¿cierto? Lo que dice aquí. Que la demanda máxima debe ser de 2 toneladas, exacto. Entonces Y menor o igual a 2 toneladas. Listo. Redimir decente es tener la mezcla óptima. Listo. Tenemos las 4 restricciones que nos da el enunciado. Ahora sí, la quinta restricción, R5, entonces serían las de no negatividad. Entonces X, ¿cierto? Mayor o igual que 0. Y Y también va a ser mayor o igual que 0. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo aquí con esta parte del ejercicio? O sea, ¿dónde vamos? Listo, entonces teniendo ya entonces esta parte, ahora sí, tenemos entonces nuestras variables, tenemos nuestro objetivo, las restricciones ya las identificamos. Entonces aquí sí nos pide entonces, bueno, definen 3 componentes, ya los tenemos ustedes definidos. Establezca la solución gráfica del modelo planteado. Entonces aquí entonces tendremos nosotros que resolver la gráfica de ello. ¿Sí? Como les digo siempre, voy entonces a capturar aquí la imagen de esta expresión para indicarles entonces a ustedes cómo le quedaría el problema. Bueno, en la plataforma estaba disponible, voy a borrar todo esto, la guía anterior, la que estábamos hablando, la guía anterior, pero no había, pues yo no le había dicho que la resolviéramos todas, sino si les dije a ustedes que resolvieran para practicar, ustedes escogieran cualquiera de esos problemas para practicar. ¿Sí? Hoy les voy entonces a asignar una guía para que ustedes a esta sí la puedan entonces resolver. Bien, en este ejercicio que estamos haciendo tenemos entonces que es 6x más 4y. Recuerden que estoy colocando aquí igual porque para encontrar los puntos de corte, igual a 24. La segunda ecuación me dice entonces que es x más 2y igual a 6. Igual a 6. Tengo una tercera ecuación que me dice entonces que y es igual a 2x, a x más 1, perdón. Y por último tengo otra entonces que me va a decir que y es igual a 2. Listo. Entonces me graficó todas mis líneas allí. Necesitamos entonces es ampliar todo esto para poder verificar lo que es el área de la región factible. ¿Sí?
Entonces con los colores yo identificaría entonces cuáles son las ecuaciones. Tengo entonces, esa es la primera restricción, que me coloca aquí como ecuación número 1. Tengo aquí entonces esta que es la segunda restricción, me la coloca como ecuación número 2. Aquí me coloca entonces esto como si fuese una función, y es igual a x más 1, ¿cierto? Entonces una línea obliqua, una línea recta. Y la otra entonces que dice que y es igual a 2, entonces una línea paralela al eje x. Ahí la estoy marcando y desmarcando para que aparezca y desaparezca, ¿sí? Y me muestra entonces los puntos aquí de intersección, ¿cierto? Yo le puedo entonces colocar aquí, indicar entonces que me coloque los puntos, ¿cierto? ¿Sí? Bueno, voy a colocarlo aquí un momento. Voy a borrarlos para colocarlos pues como en un orden. Y ahora sí, de abajo hacia arriba. Voy a colocar aquí entonces el punto A, B, C, D, E. Listo. Entonces esto que me queda aquí es el área de región factible. Eso sería entonces lo que yo tendría que llevarme a mi problema ya para tener la gráfica y empezar entonces a analizarlo. ¿Sí? Listo. Hasta aquí entonces creo que nos va a alcanzar un poquito más el tiempo para trabajar hoy. Entonces les planteo lo siguiente. Listo. Hasta aquí tenemos entonces nuestro problema. Ya tenemos entonces los puntos de intersección. Aquí recordemos entonces que la guía, o ese ejercicio nos plantea, pues sí, es una guía, nos plantea entonces que le demos solución a nuestro problema. ¿Sí? Aquí dice, establezca la solución gráfica del modelo planteado. ¿Sí? Para el modelo de rendimiento define cada una de las siguientes restricciones y expresarlas. La demanda diaria de pintura exterior es mayor que la pintura, ya esta lo hicimos ya, la A y la B. Bueno, aquí nos plantean otras restricciones. O sea, después de hacer esto, nos plantean otras dos restricciones. Eso hay que analizarlas. Entonces le pido lo siguiente. Teniendo ya entonces las restricciones, a nuestra función objetiva, nuestras restricciones, les pido entonces que por favor terminen este enunciado. Encontremos entonces nosotros cuál es la solución factible a nuestro problema acá. ¿Sí? ¿Cuál es la solución factible a nuestro problema? Y luego resuelvan entonces el punto 3. Estas otras dos, agregando estas otras dos restricciones o teniendo en cuenta estas otras dos restricciones a ese mismo problema de Ready-Mix. ¿Sí? Como les digo, eso lo van a encontrar enseguida allí en plataforma para que lo descarguen, lo tengan allí y terminen el problema. ¿Sí? Y lo entregamos, tenemos plazo para entregarlo hasta el próximo sábado, o sea, tenemos plazo hasta el 3. Este sí entonces va a quedarles a ustedes, les va a aparecer como taller y como primera nota de seguimiento de esta materia. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda? Profe, suba la hoja un poquitico, profe, para tomar captura de la parte de arriba. Hágame el favor. Sí, pero igual eso ustedes lo van a descargar. Yo se lo voy a colocar a ustedes allí en un PDF en la plataforma. Usted entra a la plataforma y le va a aparecer ahí como taller de seguimiento número 1. Sí, señor, con gusto. Bueno, chicos, entonces no haciendo más, nos vemos el próximo sábado. Entonces lo voy a descargar aquí como PDF para que... Listo, que tengan buen resto de día, señores, que estén muy bien todos. Profe, hasta luego, gracias. Con gusto, hasta luego.
Muy buenas tardes. Buenas tardes, profe, ¿qué más? Muy bien, Nelson, gracias a Dios. Vamos a estar 2 minuticos más para empezar. Listo.